Son las 11:42 de la noche. El vehículo lleva 4 minutos sin moverse hacia el destino indicado en la aplicación. La mujer que va en el asiento trasero lo nota. Nota también que el seguro de la puerta hace clic cada vez que ella intenta jalar la manija. Y nota algo más. El conductor no habla, no da explicaciones, solo avanza por calles que ella no reconoce. En ese momento, Valentina Reyes, 29 años, técnica de enfermería, mamá de una niña de 6, deja de esperar. Mete la mano en su bolso, saca el cinturón de cuero que lleva colgado desde que salió del trabajo y toma una decisión que las otras dos mujeres esa noche no pudieron tomar. Esa decisión le salvó la vida, y esta es la historia de por qué tuvo que tomarla. Soy Ernesto Ríos, cubrí crimen organizado durante 11 años en El Universal y Proceso. He leído expedientes que el gobierno prefería que nadie leyera. Lo que voy a contarles esta noche está documentado. Declaraciones ministeriales, registros de la plataforma, informes periciales y el testimonio directo de Valentina, quien accedió a hablar conmigo con la condición de que su hija no apareciera en ninguna parte de esta historia. Condición aceptada. Suscríbete a este canal si quieres periodismo sin adornos. Y antes de que empiece, ¿cuántas veces has subido a un vehículo de aplicación sin verificar la placa contra la que aparece en tu pantalla? Guarda esa respuesta, la vas a necesitar al final. Gabriel Mendoza Soto tenía 41 años cuando fue detenido. Vivía en la colonia Camino Real, en el poniente de Guadalajara, en una casa rentada de 2 recámaras que compartía con su hermano menor. Según los registros del IMSS, había trabajado como mecánico durante 14 años en un taller de la Avenida Patria. El taller cerró en enero de 2023, meses antes de los hechos. Fue entonces cuando Mendoza Soto se registró como conductor en una de las plataformas de transporte privado más utilizadas en la zona metropolitana. El proceso de alta, según consta en el expediente judicial número 47/2024 del Juzgado Séptimo Penal de Guadalajara, tardó menos de 72 horas. Ningún antecedente penal, ninguna verificación domiciliaria, una foto de frente, una copia del INE, un comprobante de circulación. Con eso bastó. Lo que los registros también muestran, y esto es lo que la empresa tardó semanas en admitir, es que el vehículo que Mendoza Soto utilizó la noche de los hechos no correspondía al registrado en su perfil. El auto inscrito era un Nissan Versa blanco modelo 2019. El auto que manejó esa noche era un Chevrolet Aveo gris modelo 2017. Nadie en la plataforma detectó la inconsistencia. Ninguna alerta automática se activó. Las 3 mujeres que abordaron ese vehículo lo hicieron porque la aplicación les dijo que el auto era correcto. La aplicación mintió, o más exactamente, la aplicación no verificó. La primera en subir fue María del Carmen Ibáñez, 34 años, auxiliar contable. Regresaba de una reunión de cumpleaños en la colonia Providencia. Eran las 9:20 de la noche. El trayecto marcado en la aplicación era de 16 minutos hacia su domicilio en Zapopan. María del Carmen revisó la foto del conductor en la pantalla, miró al hombre detrás del volante y asumió que coincidían. Era de noche, la foto era pequeña y estaba tomada con mala iluminación. Subió al asiento trasero, se acomodó el cinturón de seguridad y escribió un mensaje de voz a su esposo diciéndole que ya venía en camino. Ese mensaje fue la última comunicación antes de que el teléfono perdiera señal en una zona que, según el perito en telecomunicaciones del caso, tenía cobertura normal esa noche. El teléfono no perdió señal por falla técnica. Lo que sucedió en los siguientes 27 minutos está reconstruido a partir de la declaración ministerial que María del Carmen rindió 2 días después de ser localizada. Mendoza Soto tomó la salida a la carretera Tezistán. Cuando ella preguntó a dónde iban, él respondió que había un accidente y estaba buscando ruta alterna. 2 minutos después, el vehículo se detuvo en un camino de terracería sin iluminación. Mendoza Soto apagó el motor. Según su declaración, María del Carmen intentó abrir la puerta y no pudo. El seguro central estaba activado y el control estaba del lado del conductor. Le dijo que no gritara. Le mostró algo. La declaración dice que no pudo ver bien qué era en la oscuridad y le ordenó que no se moviera. María del Carmen estuvo retenida 40 minutos. Después, Mendoza Soto la dejó en una esquina de la carretera sin cartera, sin teléfono
y con la instrucción de caminar hacia las luces. Caminó 4 kilómetros antes de que un camionero la viera y llamara a la policía. María del Carmen no interpuso denuncia esa noche. El agente del Ministerio Público que la recibió en el hospital le dijo que sin evidencias físicas era complicado proceder. Esa frase, "es complicado proceder", aparece 3 veces en distintas declaraciones que revisé para este reportaje. Es la frase que usa el sistema cuando no quiere trabajar. La segunda víctima fue Fernanda Salinas Moreno, 26 años, estudiante de diseño gráfico en el CUAD. Regresaba de la Biblioteca Central. Eran las 10:30 de la noche. Fernanda tenía la costumbre de compartir su ubicación en tiempo real con su roommate, Claudia, a través de una aplicación diferente a la del transporte. Esa costumbre, que Fernanda adoptó después de un susto que tuvo en el metro un año antes, fue lo que permitió que su caso se documentara con mayor precisión. Claudia veía en su pantalla cómo el punto azul que representaba a Fernanda se alejaba del trayecto esperado. Esperó 4 minutos. Cuando el punto se detuvo en una zona que no reconoció, llamó. Fernanda no contestó. Mendoza Soto siguió un patrón casi idéntico al de la primera vez. La carretera a Tezistán, el camino de terracería, el motor apagado. La diferencia es que Fernanda Salinas gritó. Según su declaración, gritó 3 veces antes de que él le tapara la boca con la mano. El grito no sirvió porque no había nadie cerca, pero sí sirvió para algo que Mendoza Soto no anticipó. Claudia, desde su departamento, escuchó el grito a través de la llamada que Fernanda había alcanzado a conectar justo antes de que le quitaran el teléfono. Claudia llamó al 911. Los registros del SECOM, Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, muestran que la llamada entró a las 22:38. La primera patrulla llegó a la zona señalada 34 minutos después. Para entonces, Fernanda ya estaba en la carretera, igual que María del Carmen, caminando hacia las luces. Mendoza Soto se había ido. Fernanda sí interpuso denuncia. Lo hizo esa misma noche, con moretones en la muñeca izquierda y el teléfono desaparecido. El agente que la atendió abrió una carpeta de investigación por el delito de robo con violencia, no por secuestro, no por privación ilegal de la libertad, por robo con violencia, porque lo que constaba con mayor claridad era que le habían quitado el teléfono. Así funciona la tipificación cuando el sistema prefiere el delito menor. Regreso a las 11:42 de la noche, a Valentina Reyes en el asiento trasero del Aveo gris. Valentina había pedido el servicio desde afuera del hospital donde trabajaba su turno vespertino. Llevaba 12 horas de pie. Lo único que quería era llegar a su casa, calentar algo de comer y revisar que su hija estuviera dormida. Cuando subió al auto, revisó la foto del conductor en la aplicación, igual que María del Carmen, igual que Fernanda. Vio un hombre de rasgos similares. Era de noche. Subió. Pero Valentina tenía algo que las otras 2 no tenían esa noche. Tenía el cinturón de cuero. No era un arma, era el cinturón de su abrigo, uno de esos que se amarran en la cintura y que ella había quitado del abrigo porque hacía calor adentro del hospital. Lo llevaba enrollado en la mano, y tenía algo más, tenía información. 4 días antes, una compañera de trabajo le había enviado por el grupo de enfermeras un mensaje de alerta sobre un conductor que estaba usando vehículos distintos al registrado en aplicaciones de transporte. El mensaje circulaba en grupos de mujeres de Guadalajara desde hacía 2 semanas. La policía no lo había difundido. La plataforma no había enviado ninguna advertencia. Fue una cadena de WhatsApp lo que puso a Valentina en alerta. Cuando el auto tomó la salida hacia Tezistán, Valentina lo supo. No como presentimiento, sino como reconocimiento. Reconoció la ruta de las alertas que había leído. Sacó el cinturón de cuero del bolso. No dijo nada. Esperó. Cuando el vehículo se detuvo y escuchó el clic del seguro central, Valentina pasó el cinturón por el cuello del conductor desde atrás y jaló. No con fuerza letal. Ella misma lo describió así en su declaración. No quería matarlo. Quería que me abriera la puerta. Mendoza Soto reaccionó con pánico. Soltó el control de los seguros. Valentina abrió la puerta y salió corriendo. Corrió 300 metros por el camino de terracería hasta llegar a la carretera.
Paró el primer vehículo que pasó con luces de emergencia. Era una ambulancia del IMSS que volvía de un servicio. Los paramédicos llamaron a la policía mientras la llevaban al hospital más cercano. Esa llamada, a diferencia de todas las anteriores, llegó a la patrulla correcta, no porque el sistema funcionara mejor, sino porque quien llamó fue un paramédico con credencial, y el sistema responde distinto dependiendo de quién habla. Mendoza Soto fue detenido 40 minutos después. No intentó huir hacia otra ciudad, fue a su casa, en la colonia Camino Real. Los agentes lo encontraron sentado en la sala, con marcas en el cuello. Cuando le preguntaron qué había pasado, dijo que lo habían asaltado. Esa versión duró exactamente el tiempo que tardó la fiscal en mostrarle los registros de geolocalización del Aveo gris, 4 segundos. El expediente judicial recoge lo siguiente. Mendoza Soto fue imputado por privación ilegal de la libertad agravada en 3 casos: robo con violencia en grado de tentativa y violencia familiar equiparada. La imputación tardó 11 días desde la detención. 11 días en los que él estuvo en el reclusorio preventivo varonil de Puente Grande, bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada. Su defensor público solicitó vinculación a proceso por delito menor. La fiscal no aceptó. El juez estuvo de acuerdo con la fiscal. El proceso sigue abierto. Lo que el proceso no tiene, y esto es lo que me parece más relevante documentar, es ninguna imputación contra la plataforma de transporte. La empresa respondió con un comunicado que revisé en su totalidad. El comunicado dice que lamentan profundamente lo ocurrido y que han reforzado sus protocolos de verificación vehicular. No especifica qué protocolos. No explica cómo un conductor pudo operar durante semanas con un vehículo diferente al registrado, sin que ninguna alerta se activara. No ofrece compensación a las víctimas. El comunicado tiene 147 palabras. La versión oficial es una transacción, no un resumen. Permíteme interrumpir la cronología un momento para contarles algo que cubrí en el Universal en 2019. Un caso en Ecatepec, Estado de México, con un patrón casi idéntico. El conductor se llamaba Rodrigo Castellanos Torres. También operaba con un vehículo diferente al registrado en la plataforma. También eligió a sus víctimas en horario nocturno. También actuó durante semanas antes de ser detenido. Lo que diferencia ese caso de este es el número de víctimas antes de la detención. En Ecatepec fueron 7 mujeres en 40 días. Castellanos Torres fue detenido porque la 7ª víctima logró fotografiar la placa del auto antes de subir y la envió a su hermana. La hermana llamó a la policía mientras el auto estaba en movimiento. Lo que escribí en aquel reportaje de 2019 y lo que sigo escribiendo hoy, porque nada ha cambiado lo suficiente, es que el problema no es solo en delincuente. El problema es el sistema de verificación que permite que el delincuente opere. Las plataformas de transporte en México y en buena parte de América Latina funcionan bajo un modelo de autorregulación. Ellas mismas definen qué verifican y con qué frecuencia. La autoridad concesiona sin fiscalizar, y las mujeres llenan el vacío con cadenas de WhatsApp porque es lo único que funciona en tiempo real. Volvamos a Guadalajara. Las 3 víctimas, María del Carmen, Fernanda y Valentina, se conocieron por primera vez en el juzgado, el día de la audiencia inicial. Ninguna sabía de las otras hasta que la fiscal les informó que el mismo hombre había actuado 3 veces en la misma noche. María del Carmen pensó que había sido un hecho aislado. Fernanda asumió lo mismo. Las 2 tardaron días en comprender que mientras ellas caminaban hacia las luces, él ya estaba buscando a la siguiente. Valentina me dijo algo en la entrevista que no incluí en la nota original, porque no encajaba en el espacio que me había dado la sección, pero que voy a incluir aquí porque es exactamente lo que este caso necesita que se escuche. Me dijo, lo que más me enojó no fue él, fue que yo ya sabía, lo sabía desde 4 días antes porque alguien me avisó. Y el problema es que ese aviso me llegó por WhatsApp, no de la policía, no de la aplicación. Me llegó de una compañera que se lo mandó a otra, que se lo mandó a otra. Si el sistema hubiera funcionado, yo no hubiera tenido que hacer nada con ese cinturón. Tiene razón, y esa frase, si el sistema hubiera funcionado,
es la que debería quedar grabada en cada reunión de directivos de plataformas de transporte, en cada oficina de fiscalía, en cada despacho donde alguien decide que fiscalizar cuesta demasiado. El desfecho legal hasta la fecha de este reportaje es el siguiente. Mendoza Soto enfrenta cargos formales por los 3 casos. La audiencia de juicio oral está programada. La fiscal ha solicitado una pena mínima de 12 años por el delito de privación ilegal de la libertad agravada en su modalidad continuada. La defensa ha argumentado que 2 de los 3 casos son relaciones voluntarias interrumpidas. Esa es la frase que usaron en la sala, y sí, es tan absurda como suena. El juez desechó ese argumento en la primera audiencia. Las 3 mujeres tienen estatus de víctimas reconocidas y cuentan con asesoría jurídica de un colectivo de abogadas feministas de Guadalajara que lleva el caso sin cobrar honorarios. La plataforma de transporte no enfrenta ningún proceso legal. Una organización civil presentó una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. La queja está en trámite. Nadie espera que se resuelva rápido. El hermano de Mendoza Soto, que compartía la casa rentada en Camino Real, declaró ante el Ministerio Público que no sabía nada. Los investigadores revisaron su teléfono y no encontraron comunicaciones relevantes con Gabriel. Fue liberado. Ahora vive en otra colonia. Su nombre no aparece en el expediente porque no hay cargos contra él. Lo menciono porque en la versión oficial el caso tiene un solo culpable. Y en los casos como este, casi siempre hay más preguntas que respuestas sobre cuánto sabía el entorno inmediato. Quiero cerrar con algo que va más allá de este caso específico, porque si este reportaje sirve solo para contar lo que le pasó a 3 mujeres en Guadalajara, he hecho la mitad del trabajo. El transporte por aplicación se ha convertido en la red de movilidad nocturna de millones de mujeres en América Latina. No porque sea perfectamente seguro, sino porque es la alternativa menos mala frente al transporte público, donde también pasan cosas, o el taxi de calle donde no hay registro de nada. Las mujeres eligieron la aplicación porque prometía trazabilidad, porque prometía que alguien sabría dónde estabas. Esa promesa es real solo cuando el sistema la cumple. Y el sistema no la cumple cuando permite que un conductor opere con un vehículo diferente al registrado durante semanas sin que nadie lo detecte. Lo que Valentina hizo con ese cinturón no debería ser el estándar de seguridad para las mujeres que toman un auto de noche. No debería ser necesario que una mujer de 29 años, después de 12 horas de turno, tenga que decidir en 2 segundos si usa un cinturón de cuero para salir de un auto. Eso no es resiliencia, es una falla del sistema que descarga su costo en la víctima y llama a eso sobrevivencia. La pregunta que dejé al principio, ¿cuántas veces has subido a un vehículo de aplicación sin verificar la placa? No tiene una respuesta individual que resuelva el problema estructural. Verificar la placa es una medida de reducción de daño, no una solución. La solución requiere que las plataformas verifiquen en tiempo real que el vehículo en movimiento coincide con el registrado. Esa tecnología existe, no es costosa a escala. Lo que falta no es la tecnología, sino la obligación legal de usarla. Y esa obligación no va a venir sola. Va a venir cuando los organismos reguladores dejen de aceptar comunicados de 147 palabras como respuesta suficiente. Ernesto Ríos. No tengo placa, tengo documentos. Y este canal seguirá publicando mientras los documentos sigan contando lo que la versión oficial prefiere que no se sepa. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campana, comparte este video con alguien a quien quieras. No porque sea un favor a este canal, sino porque la información que Valentina tardó 4 días en recibir por WhatsApp podría llegar en 4 segundos si más personas la tienen. Esa es la única diferencia entre el caso de Fernanda y el caso de Valentina, que alguien le avisó a tiempo. Sé esa persona para alguien más.